El emperador romano Constantino convocó a un concilio para escribir el Credo de Nicea. En este tiempo, él todavía no era cristiano, pero simpatizaba con la Iglesia y tenía mucha influencia sobre los líderes de esta. Para ayudar a la Iglesia, Constantino ordenó que se escribieran a mano 50 copias de la Biblia. Sin embargo, los cristianos no siempre han disfrutado de la simpatía del gobierno oficial. Por ejemplo, antes de que Constantino fuera emperador, los cristianos eran odiados y martirizados hasta la muerte con la ayuda de los gobernantes. El pueblo romano fue testigo de la muerte de muchos cristianos. Jesús había prometido estar con su pueblo hasta el final, por lo que muchos de los cristianos murieron sin miedo. Constantino había notado la serenidad con que los cristianos aceptaban la muerte. Por esto, Constantino llegó a la conclusión de que el amor de Jesús debía ser muy poderoso, puesto que fortalecía a los cristianos para enfrentarse a la muerte con confianza. Él pensó que tal poder sería muy bueno para su imperio. Inmediatamente ordenó que se terminara la persecución de los cristianos, se hizo amigo del cristianismo y ordenó que fuera reconocido como religión oficial del Imperio Romano. Constantino continuó promoviendo el cristianismo para su propio beneficio. A unos de los cristianos les dio puestos elevados en su gobierno y a los obispos de la Iglesia les dio la autoridad de jueces. También dejó a la Iglesia y a sus dirigentes libres del pago de los impuestos. Después de la muerte de Constantino, las autoridades de la Iglesia siguieron aceptando los favores de los gobernantes romanos. A medida que la Iglesia estrechaba sus lazos con el gobierno romano, se asemejaba más a éste y se tornaba más y más opuesta a la Iglesia pura establecida por Cristo. La influencia de Constantino sobre los dirigentes religiosos se dejó sentir en toda la Iglesia. Constantino manipulaba el cristianismo de sus días para la realización de sus propósitos, pero él mismo no fue bautizado sino hasta poco antes de morir. Bajo la influencia de Constantino, los dirigentes de la Iglesia comenzaron a cambiar la organización, siguiendo la misma forma en la cual el Imperio Romano estaba organizado, nombrando un emperador y varios gobernantes subalternos. Después de muchos años, el cambio se hizo completo. La Iglesia dejó de ser igual a la que había sido establecida por Jesús, resultando así la Iglesia Romana. Cuando el gobierno de la Iglesia romana alcanzó su desarrollo completo, resultó ser un gobierno casi idéntico en forma al antiguo gobierno romano. Puesto que Roma era el más importante centro del mundo, el obispo de Roma fue aumentando en poder y prestigio. Finalmente la gente comenzó a aceptar la idea de que el obispo romano era el gobernador único sobre toda la Iglesia. Más tarde el título de Papa fue usado exclusivamente para referirse al obispo de Roma. Este título nunca fue usado, llevado o autorizado por Cristo ni por sus apóstoles. Aproximadamente 600 años después de la muerte de Jesús, Bonifacio III, obispo de Roma, aceptó oficialmente el título de Papa y gobernador de toda la Iglesia romana. La gente designó a un simple hombre cabeza de la Iglesia. Esta Iglesia fue llamada la Iglesia Católica Romana, dado que se extendía sobre el Imperio Romano. La palabra católica significa universal, pero ¿dónde estaba la Iglesia de Cristo durante esos años? El pueblo de Dios no podía reunirse para adorar públicamente porque eran calificados de herejes por la Iglesia romana. En el año 1054, la Iglesia Católica se dividió en dos grupos, la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa Griega. Estos dos grupos no podían ponerse de acuerdo entre sí y ninguno de ellos siguió el patrón que Cristo había dado para su Iglesia en las Escrituras. La Iglesia romana siguió aumentando en poder e influencia con el paso de los años. Sus dirigentes continuaron inventando y aceptando nuevas doctrinas, prácticas y ordenanzas, todo lo cual era solamente invención de hombres faltos de inspiración divina.